Quijote de la Mancha. The story was originally written in 1605 by Miguel de Cervantes. It is the second most translated book in the world. Our two main characters, Sancho Panza and Don Quixote, have become some of the most beloved characters in literary history. Don Quixote loves to read books about fantasy and adventure. He spends all of his time reading, and little by little loses all sense of reality. He believes that the world created in his books of chivalry actually exists, and desires to be a part of it. He decides that he will become a famous knight named Don Quixote de la Mancha, and will spend his time fighting giants and saving the damsels of Spain. Don Quixote's family and friends realize that he is losing touch with reality and want to help him. However, he has decided upon his quest and begins to gather his equipment, such as his armor and his noble steed, and decides to sally forth in secret. In his mind, he creates what he needs in order to fulfill his noble quest. Derrota a su enemigo. Con su amor, remontaba su caballo y salió al atardecer. ¿Qué dices tú? El caballero andante derrota al encantador Tristón. Esta novela es mi favorita. Ay, su cabeza está llena de fantasías y disparates. No durmió toda la noche. Los libros de caballería causan esta locura. Ama. Venga, los libros son de mi mundo ideal. Voy a viajar por todo el mundo con mi caballo y mi escudero y lucharé batallas fantásticas y ayudaré a las damas del mundo. Pero mi dama es el mejor en todo el mundo. No tienes una dama, solo tienes estos libros y nosotros. Tú sabes Roséseco y perdiste la razón. ¿Me escuchas? Necesito un nombre que merece respeto. No soy Alonso Quijada, soy Don Quijote. Don Quijote de la Mancha será mi título. Tío, ¿a dónde fue? No lo veo, pero él estaba hablando sobre el caballero andante. Necesitamos cuidarlo. Sí, el señor no está bien ahora. Solo presta atención a sus libros y a su dama. Yo buscaré a mi rastro amigo y yo lo daré ayuda si necesario. Sí, míralo bien, sí. Para ser un caballero andante necesitas ciertas cosas como un caballo. Necesito un caballo más hermoso de todos los caballos del mundo. Bien, yo conozco donde puede encontrar el perfecto caballero para combatir mis aventuras. Cierta Rocinante, el primer Rocín del mundo. Ahora, ¿a dónde la armadura de mis bisabuelos? Educated and knows nothing about knighthood. He is a poor farmer with a dreadful wife and screaming children. He is reluctant to leave with him at first, but once Don Quixote mentions money, gold, and an island to govern as payment for his new job, Sancho is convinced and agrees to leave his old life to become a squire. Don Quixote also creates a perfect princess to love and fight for named Dulcinea del Toboso. When Quixote introduces his beautiful maiden, Sancho only sees her as a lowly peasant she really is.
demonios? ¿Quién eres tú? ¿Alonso? No, no soy Alonso, soy Don Quijote de la Mancha, un caballero andante. Y tengo una proposición para ti. Necesito un escudero para combatir mis aventuras y proteger a la gente del mundo. Soy Don Quijote de la Mancha. ¿Escudero? No. ¿Estás bien? ¿Tienes fiebre? No me gusta trabajar mucho. Pero estaremos en las montañas, Sancho. No me gusta andar mucho y las montañas hacen mucho calor. Escúchame, Sancho. Hay aventuras como batallas y gigantes. Ay, señor, tú estás loco. No hay interés en esta tontería. Espere, Sancho. A veces el rey da de recompensa a un escudero de un caballero andante como dinero y oro y una isla para gobernar. ¿Una isla? ¿Para mí? ¿Poder? ¿Dinero? Sí, sí. Estaremos muy lejos de aquí por mucho tiempo. Pues, no sé. ¡Sancho! ¡Sancho, ¿dónde estás? ¿Estás durmiendo? ¿Con quién hablas? ¡Sancho! ¿Lejos de mi esposa? ¿Mucho tiempo? Ay, sí. Es posible que pueda ayudar. ¡Fantástico! Pero, ¿cuándo recibió mi isla ¡Don Quijote! Primero necesitamos luchar por mi dama, la Dulcinea del Toboso. ¿Quién? Ella es mi dama perfecta, la emperatriz de la Mancha, la luz de mi corazón, la más bella del mundo. Mi vida, mi amor, el famoso Don Quijote de la Mancha. Lucha por mí y tendrás mi corazón. ¿No lo ves, Sancho? I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave. Es una gran princesa. Pero, ¿cuándo recibió mi isla? ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sancho! After departing from their homes, Don Quixote and Sancho arrive at an inn. Quixote does not see an inn, but a magnificent castle. Only in such a regal palace can the ceremony of knighthood take place. After Quixote causes a ruckus with the guests, the innkeeper realizes that the old man is not in touch with reality and decides to perform the ceremony, both to humor him and to get him out of the inn so he will stop causing problems. Since Don Quixote believes that he is now a knight, he refuses to pay for his stay at the inn, so they decide that Sancho will pay instead. ¡Sancho, mira! ¡Un castillo! Es el más castillo de todo el mundo. Hay 4 torres y princesas en el jardín. Aquí me puede dar una ceremonia de caballería. Castillo es una venta. No hay torres y no son princesas. Tú no ves un castillo porque tienes miedo. Tú no sabes nada de caballería, Sancho. ¿Verdad? Sancho, vámonos con las princesas delante del castillo. Pero, señor. Hola, señor. ¿Qué necesita? Ustedes son princesas muy bonitas. Pero yo busco el rey. ¿Está aquí? Princesa. Bueno, no hay un rey aquí, señor. Buenas tardes. Soy Don Quijote de la Mancha, un caballero andante. ¿Quién es?
magnífico y este castillo es grandísimo. Yo pido la ceremonia de caballería. Tengo una cama buena, pescado seco y pan. Alteza, soy el caballero más noble de todo el mundo y necesito su ayuda. Sí, necesitas mucha ayuda. Pero su cuarto está aquí. Sígueme, por favor. ¿Qué estás haciendo? Quítate de aquí. Y esa basura también. ¡Necesitas muévete! Nadie toca la sagrada armadura de un caballero andante. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué lío es esto? Necesito proteger a las personas del mundo. Sí. Yo voy a dar una ceremonia ahora, pero tú tienes que salir inmediatamente. Sí, gracias, noble castellano. Esta noche, en la capilla de nuestro castillo, me lavaré las manos y mañana habréis hablar de caballero andante, etcétera, etcétera. Levántate, caballero. Gracias, rey. Y ahora, ¿qué puedo yo hacer para servirles? Pero tú tienes que pagar por la noche. Soy un caballero andante. Y un caballero andante no necesita pagar. Adiós. Tú pagarás por su amigo por la noche. ¿Qué? No tengo dinero. Tú pagarás. Ay. Señores, ¡Ay! ¡No, Dios mío! ¡Pude más! ¡Ay! ¿Por qué llevas matarme tanto? Un caballero andante no espera a nadie. Estaba pagando por tu ceremonia en la venta. ¿Venta? Ah, Bristol cambio la castillo a una venta. Vamos, Sancho. After leaving the inn, Quixote and Sancho come across a field of windmills. However, Quixote immediately sees an adventure, a field full of giants. He won't listen when Sancho tries to explain that they are simply windmills. Quixote attacks the monstrous giants, calling upon his Dulcinea. But he is convinced that his great enemy, the enchanted Frustone, transforms the giants into windmills as he attacks in order to rob the knight of his glorious victory. By blaming Frustone, Don Quixote rationalizes his defeat. This is the most famous scene in the novel and exemplifies Don Quixote's resilient character. Ay, tengo hambre. ¿Dónde está la comida, Don Quijote? ¿Comida? Sancho, un caballero andante no necesita comer. Solo necesita batalla. Bueno, pero no soy un caballero andante, sino un hombre que quiere comer. ¿Dónde está la comida? Tú no sabes nada de caballería, Sancho. Ah, ¡mira! ¡Mira los gigantes! ¿Qué gigantes? ¡Aquellos gigantes! ¡Son avanzados! ¡Mira trazos infinitivos! Lo siento, mi amo, pero tú sabes.
Silvia ataque. Yo cambio los gigantes a los molinos. No es posible para ganar. ¡Ay, Sancho! ¡Fijar enemigo, Tristón! Te dije que eran molinos y no gigantes. Tristón cambió los gigantes a molinos para quitarme la gloria. Ay, señor, lo siento, pero tú estás loco. No soy vencido, Sancho. Vamos por Dulcinea. Ay, sí, sí. Todos por Dulcinea. After walking away from the defeat at the windmills, Don Quixote and Sancho see a traveling dentist in the distance. Don Quixote sees the dentist's basin on his head, but believes that it is the lost helmet of a great king. Don Quixote insists that he must retrieve the helmet, so he attacks the unsuspecting dentist, who quickly flees in horror. Los gigantes eran muy fuertes, grandes. Si los gigantes estaban, supongo que serían grandes gigantes. ¡Sancho! ¡Mira! ¡Es Alfonso del Boneto el que ha robado el yermo de Mambrino! ¡Ese oro! Saber conseguirlo. Pero él es un dentista, con su vacío en su cabeza. Se usa para sacar dientes. ¿Cómo se llama? Tú eres estúpido y loco. ¡Este es el yermo! Necesito tenerlo. Pues de merced, te dije, solo uso un pastil para sacar dientes. Tú no sabes nada de la historia de Mambrino. ¡Necesito obtener el yermo! Como un caballero andante, insisto que me daré el yermo de Mambrino ladrón. Ahora les envío el yermo de Mambrino es mío. ¿Qué te parece, Sancho? ¿Parece un noble a un rey? Pareces idiota. While on their way to find Dulcinea, Don Quixote and Sancho encounter a group of prisoners. Don Quixote cannot imagine why these people would be oppressed and chained, so he orders the guards of the prisoners to set them free. After insulting the knight, Don Quixote attacks. The guards run away in fear, and Quixote asks for the newly freed prisoners to pay homage to his lady Dulcinea with disastrous results. Sancho, ¿qué es esto? Esto es una cartilla de criminales, bordados del rey, que bajan las caderas. ¿Forzados? El rey no puede forzar a nadie sin su voluntad. Como un caballero andante necesito darles la libertad. Advierte por su merced que no son víctimas de una injusticia, son criminales. Nada, Sancho. Soy un caballero andante, Don Quijote de la Mancha. Insisto que rescatarlos los pistolas. ¿Qué más te debería? Sigo su camino en ese vacío que lleva la cabeza, en los 3 pies al gato. ¡Vos sois el gato y el bellaco! No, no, no. Let the dogs out! Let the dogs out! Let the dogs out! Dios ha respondido a sus restas. Están liberados. Necesito dar gracias a mi Dulcinea del Toboso. Lo que vuestro merced nos manda, Señor y libertador nuestro, es imposible cumplir porque no podemos ir juntos por los caminos. Lo que podemos hacer es rezar muchos credos, porque hacer lo que nos dice es como pedir perras al lomo. Pienso que estará bastante orgulloso su fe, Dulcinea. ¡Vea! ¡Pues
himself for his failure, Don Quixote retreats into the woods to do penance. He refuses to eat, drink, and sleep, and Sancho becomes very concerned for the well-being of his friend. He searches for a way to pull the knight out of his self-imposed retreat. Sancho spies a young maiden in the woods and enlists her help. Dorotea is yet another character who willingly enters the fantasy world of Don Quixote. But the knight's redemption is thwarted once again by the sorcerer Fristone, who kidnaps Dorotea. Oh valeroso y esforzado caballero, esta princesa necesita su ayuda. Vuestra merced, yo soy la princesa Micomicona, la reina Micomicona, y a que vuestra persona venga y me dé venganza a un gigante que me tiene usurpado mi reino. ¿Gigantes? ¿Han usurpado su reino? En el nombre de Dios a favorecer este gran señora. Oh, gracias, gran señor Don Quijote de la Mancha. Haré. Yo envié los gigantes a mi comicón. No necesitas esta mujer por nada. Su Dulcinea tiene problemas. ¡No! ¡Mi Dulcinea! ¿Detrás de vos? ¡Ay, Sancho! ¡Sancho! Necesito encontrar a mi Dulcinea. ¡Vamos, Sancho! ¡Vamos! ¡Vamos! Sancho and Don Quixote continue their quest to find Dulcinea. Sancho is aware that Dulcinea does not exist, but he needs to find her in order to cheer up his friend. While on their way to Toboso, they encounter 3 filthy peasants. Sancho has a brilliant idea. He tries to convince Don Quixote that these ladies are Dulcinea and her beautiful friends. Don Quixote cannot believe what he sees. He does not know how Dulcinea could possibly look like that. Unable to find an explanation, the knight immediately places the blame on his enemy, the sorcerer Fristone. Sancho, necesito encontrar a mi Dulcinea, la luz de mi corazón, mi princesa de Toboso. Ay, Dios mío, voy a buscar por nadie menos una princesa. ¿Qué hago yo? ¿Cómo encontrar a Dulcinea? Oh, mira, mira, mira. ¿Trae noticias finales? No, traiga buenas noticias. Esta es su princesa, Dulcinea, y 2 doncellas más. Buenos días, señoras. Yo soy Sancho Panza, el escudero de Don Quijote de la Mancha, el caballero más famoso del estado. Y fiel de usted, Dulcinea de Toboso. ¿Qué está haciendo? Permitemos pasar. Oh, señora de Toboso. ¿Cómo no te interesa vuestro corazón? Levántate, Sancho. Permite pasar. Esta es la magia de Fristón. Han transformado Dulcinea en una figura más baja y fea. ¿Baja y fea? Vamos, señoritas. ¿Qué pasó a Dulcinea? Mi amo, ¿qué ha ocurrido? Necesito encontrarla. Vamos, Sancho. When Don Quixote and Sancho return back home, they find that they have become famous knights. As they are walking, they come across another knight, the Knight of the White Moon, who challenges Don Quixote to a joust to determine whose lady is the most beautiful. They agree that whoever is defeated will have to retire from knighthood for 1 year. After the duel, the mystery knight reveals himself as Quixote's close friend from his hometown, Sanson Carrasco. His friends knew that the only way to bring Don Quixote back to reality was to enter his world of knighthood and use the rules of chivalry against him. As Don Quixote and Sancho head back home, Fristone appears with Dulcinea and taunts Quixote, having captured the beautiful Dulcinea. He challenges Quixote to fight for her honor, but that would mean that he would have to break his word that he gave to the Knight of the White Moon. Dulcinea calls out to her knight, and Don Quixote cannot help but sally forth one more time to rescue his fair lady.
famoso de España. Y yo soy tu escudero. Sí, mi caballero. Yo soy el caballero de la Blanca Luna. Yo quiero competir contigo porque yo digo que mi dama es más bella que tu dama, Dulcinea del Toboso. Yo acepto la batalla. Si yo te venzo, yo quiero que vuelvas a su casa por un año y no busques aventuras. Sí, yo acepto las condiciones. Señores caballeros, ¡manos a las armas! Si no quieres morir, necesitas confesar que mi dama es más bella que tu dama. ¡Nunca! ¡Nunca! Tú puedes vivir con la hermosura de tu dama, pero ¿por qué perdiste? Necesitas retirarte a su casa por un año y no busques aventuras más. Vuelvo a mi casa. No, quiero continuar. No quiero regresar. No, Sancho. Caballero andante, necesito cumplir sus palabras. Vamos. Perdón, señor. Quiero conocer quién eres. Yo soy el caballero de la Blanca Luna. Yo soy Sansón Carrasco y yo soy mi amigo de Don Quijote. Los otros amigos de Don Quijote y yo queremos que él regrese a su casa sin peligro. Hemos preocupados con su salud. Finalmente, sus aventuras han terminado. Sancho, yo vuelvo a mi casa. Y no busco más aventuras después del año. Don Quijote, ayúdame! ¡Persón! ¡Persón! ¡Sancho! ¡Mi Dulcinea! ¡Vamos, Sancho! Ay, Dios mío. Otra vez.